Muy buenas noches tengan todos, mi nombre es Israel López. A mí me tocó el ejercicio número 21, el cual dice lo siguiente. Las golosinas para perro de Canin Gourmet Super Bread se venden en cajas, cuyas etiquetas indican un peso neto de 12 onzas o 340 gramos por caja. Cada caja contiene 8 paquetes individuales de 1.5 onzas. Pues la empresa, para reducir las posibilidades de dar al cliente menos de lo ofrecido, las especificaciones de diseño del producto exigen que el promedio del proceso de rellenado de paquetes se establezca en 43.5 gramos, de modo que el peso neto promedio por caja sea de 348 gramos. Las tolerancias se han establecido para que la caja pese 348 más menos 12 gramos. La desviación estándar del proceso de rellenado de paquetes es de 1.01 gramos. El objetivo de la razón de la capacidad del proceso es 1.33. Un día el peso promedio del proceso de rellenado de paquetes disminuye a 43 gramos. ¿El proceso de empaquetado es capaz? ¿Requiere algún ajuste? Estas son dos preguntas que tenemos que contestar dentro de este ejercicio. Pues sacando los datos del problema, podemos determinar el peso neto promedio por caja. Al inicio habla de 348 gramos. Las tolerancias, estamos hablando de 348 más menos 12 gramos. Eso significa que el límite superior es básicamente la suma del peso neto promedio por caja más los 12. Y el límite inferior es simplemente la resta del peso neto promedio por caja menos 12, los 12 gramos. Menciona la desviación estándar, que es 1.01. Luego, para poder resolver el ejercicio, tenemos que guiarnos hacia esta fórmula que ya nos la da el libro, que habla acerca de la capacidad de proceso y la capacidad de paquete mínimo, que es lo que necesitamos para poder determinar si realmente es necesario realizar algún ajuste o si el proceso de empaquetado es capaz. Pues la fórmula de capacidad de proceso nos dice que básicamente es la resta del límite superior menos el límite inferior. Todo eso lo vamos a dividir entre la multiplicación de 6 por la división estándar, que es 1.01. Aquí podemos observar la fórmula. Aquí sería límite superior menos límite inferior, y el resultado de eso lo vamos a dividir por la multiplicación de 6 por la división estándar, que es 1.01. Como resultado de la fórmula tenemos que la capacidad de proceso es 3.96. Ahora, para poder calcular lo que es la capacidad del paquete mínimo, tenemos estas dos fórmulas, para el límite inferior y para el límite superior. Para el límite inferior es restar el peso neto promedio menos el límite inferior. Y todo eso lo vamos a dividir entre la multiplicación de 3 por la división estándar. Y eso es lo que podemos observar dentro de esa fórmula. Peso neto promedio, que son los 348 gramos, menos el límite inferior, que son los 336 gramos. Al resultado de eso lo vamos a dividir entre la multiplicación de 3 por la división estándar, que es 1.01. Y ese es el valor que obtenemos como resultado para el límite inferior. Ahora, para el límite superior, tenemos la fórmula, que es el límite superior menos el peso neto promedio. Eso lo vamos a dividir entre la multiplicación de 3 por la división estándar. Vamos a subirnos acá, que es esta fórmula. Si ustedes logran fijarse, da el mismo resultado, 3.96. O sea, tenemos que la capacidad del proceso y lo que es la capacidad de paquete mínimo, tanto del límite superior como del límite inferior, es de 3.96. O sea, tiene que mantenerse en ese rango,
porque si sube, entonces ya ahí sí habría que realizar un ajuste a lo que es el proceso de rellenado de estos paquetes. Más adelante el ejercicio menciona que el peso promedio del proceso de rellenado de paquetes disminuye a 43 gramos. Entonces aquí podemos observar que ha disminuido 0.5 gramos, porque anteriormente era de 43.5. Después ellos decidieron disminuir ese peso a 43 gramos exactos. Ahora lo que tenemos que hacer es básicamente el mismo procedimiento, es sacar lo que es el peso neto promedio por caja, que básicamente es la multiplicación de los 43 gramos por caja por los 8 paquetes que está incluido, como lo menciona aquí el ejercicio en la parte de arriba. Aquí podemos ver que cada caja contiene 8 paquetes individuales. Entonces es la multiplicación de los 43 gramos por los 8 paquetes. Como resultado podemos obtener 344 gramos, lo que es por caja o por paquetes. Dentro de las tolerancias del peso podemos estimar que es el peso neto promedio más menos 12 grados. Entonces esto lo vamos a calcular. Esas tolerancias son las que nos ayudan a determinar el límite superior y el límite inferior. El límite superior simplemente es la suma del peso neto promedio, le vamos a sumar 12. Y el límite inferior es la resta, o sea, la resta del peso neto promedio menos los 12 gramos, que es la tolerancia que nos da el ejercicio. Como desviación estándar o como razón objetivo del ejercicio, nos menciona que es de 1.33. Ahora vamos a tener que determinar lo que es la capacidad del proceso y también lo que es la capacidad de paquete mínimo, basándonos en las mismas fórmulas que nos da el libro. Límite superior menos límite inferior entre la multiplicación de 6 por la división estándar o razón objetivo que nos da el ejercicio. Y aquí lo podemos observar, límite superior menos el límite inferior. El resultado de esto lo vamos a dividir entre la multiplicación de 6 por la división estándar o razón objetivo del ejercicio. Como resultado obtenemos 3.008. Ahora, para poder determinar la capacidad de paquete mínimo, tanto del límite inferior como del límite superior, nos basamos en estas mismas fórmulas. O sea, el peso neto promedio menos el límite inferior, a eso lo vamos a dividir entre la multiplicación de 3 por la división estándar. Como resultado obtenemos este valor, 3.01. Aquí podemos observar, sería peso neto promedio por caja menos límite inferior. El resultado de eso lo vamos a dividir entre la multiplicación de 3 por la división estándar o razón objetivo del ejercicio, que es de 1.33. Para poder determinar la capacidad de paquete mínimo del límite superior, vamos a basarnos en esta fórmula, que es el límite superior menos el peso neto promedio entre la multiplicación de 3 por la división estándar. Y nos da como resultado el mismo valor, 3.01. Entonces aquí lo que podemos observar como resultados es que la capacidad del proceso es de 3.008 y la capacidad mínima tanto del límite superior como del límite inferior es de 3.01. Ahora, como conclusión final de este ejercicio, tenemos que en base a los resultados obtenidos, el proceso está justo en su capacidad. O sea, no tiene que ni aumentar ni disminuir, porque de lo contrario, como mencionamos ahí, que si requiere más, se necesitaría realizar ajustes. Si la demanda se mantiene requiriendo el nivel de producción actual, entonces no se necesitaría ningún ajuste. Pues espero que les haya podido servir un poco mi explicación acerca de este ejercicio. Muchas gracias y buenas noches.